Buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, su servidora Ruth y Merari. compartiéndoles para finalizar donde estábamos en el Salmo 31. Y pues bueno, esta es la última parte, así que antes de finalizar este salmo, vamos a hacer un pequeño resumen para poder tomar en cuenta los puntos anteriores y ahora sí, ¿verdad? Hacer el cierre de este salmo. Y pues primero que nada, pues hay que recordar, ¿verdad?, que el título de este salmo es la confianza, dice la Biblia aquí, dice declaración de confianza a quién, a Dios. Y yo les hacía una pregunta en el primer podcast, que era de que si realmente confiamos en Dios, o sea, confiamos en que nos perdona, en su cuidado que nos da, en la protección que nos da, y más que nada confiamos en los tiempos de Dios, o sea, sí sabemos ser pacientes para decir, aquí espero, Señor. Entonces, Dios nos ayude a que sí, a que así sea, ¿verdad? A todos. Y lo digo también por mí, y primeramente por mí. Y pues bueno, el resumen de los versículos, pues lo marqué más o menos así, lo voy a medio leer, ¿verdad? Para irnos un poquito rápido y concentrarnos en lo que realmente, en lo que nos falta, ¿eh? Porque esto pues ya lo vimos. Los versículos del 1 al 4, bueno, pues David empieza con su confianza en Dios, ¿verdad? En el 1 y en el 2. En el 3 específicamente le dice, ¿verdad?, que Él es su roca, y pues decíamos, en una roca, ¿verdad?, puedes edificar como ese pequeño canto de desde hace mucho, construye tu casa sobre la roca, y el otro de que el hombre necio sobre su casa edificó sobre la arena y el sabio sobre la roca. Entonces sabemos que nuestra roca es Cristo. Y en el versículo 4, eh, también él le dice que es su refugio, porque le dice que lo saque de la red, ¿verdad? Que había caído en la red de los enemigos, entonces le dice, ayúdame, ¿verdad? Tú eres mi refugio. Y luego en el versículo 5 se encomienda a Dios, pues sabe que Dios, y lo confiesa así tal cual, palabras, dice, tú me has redimido del pecado, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo por medio de su sangre nos limpió de todo pecado. En el versículo 6 confiesa que Dios es el único que tiene el poder para ayudarlo. Versículos del 7 al 8 reconoce sus misericordias, perdón y protección. De los versículos 9 al 13 ahora confiesa su dolor, ¿verdad? Y sabe que los tiempos son de Dios. Le dice que tiene temor, porque los enemigos de él, ahí dice, mis enemigos han planeado matarme, ¿verdad? Y aparte que decía eso, no sé si recuerden que también decía que sus vecinos ni lo veían, o sea, o sea, no tenía el apoyo de De nadie. nadie. Y luego en los versículos 14 al 16 vuelve a decir que confía en Dios y en sus tiempos. Y luego ya del 17 y 18 pide que no sea avergonzado y justicia sobre sus enemigos, que fue la última parte que vimos, ¿verdad? En los versículos 17. Se nos haya avergonzado porque en ti he confiado. Entonces, cuando confiamos en Dios, decíamos, no va a haber fallas, no va a haber quien se burle de nosotros y le digamos las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque cuando nuestra confianza está puesta en Dios, cuando padecemos por causa de nuestro Señor Jesucristo, Él es quien sale a defendernos, ¿verdad? Y leíamos por ahí también otro texto en Romanos, ¿verdad?, que el Señor dice que Él va a hacer por nosotros. Entonces nosotros no tenemos que, que desear o hacer nada en contra de nuestros enemigos. Al contrario, el Señor nos dice que bendigamos a quien nos maldice, ¿verdad? Porque Él es el que sabe hacer justicia, no nosotros, ¿verdad? Y aparte también leíamos que pues no es sabio confiar en nuestra prudencia. Entonces es mejor confiar en nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay algo más, Merani, que quieras agregar, o nos vamos ya en los versículos del 19 a los que nos faltan. Sí. Nos vamos directo. Ok, entonces si me puedes ayudar, vamos a leer del 19 al 23 solamente. El 24 vamos a dejarlo para el final. Por favor, Merari, es Salmos 31 del 19 al 23 lo que vamos a leer. Por lo pronto terminamos después en el 24, pero vamos a leer estos primeros versículos para poder hacer un cierre de lo que fue el Salmos 31. Ok.
Dice, qué grande es tu bondad para aquellos que te honran, la guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti. Con la protección de tu presencia los libras de los planes malvados del hombre, bajo tu techo los proteges de los insultos de sus enemigos. Bendito sea el Señor que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Amen al Señor todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les da con creces su merecido. Ok, primero que nada, lo que fue todo el capítulo 31, vemos en cada versículo, perdón, en algunos versículos, como lo mencionábamos hace un momento, David sí decía sus necesidades, ¿verdad? Y reconocía que el Señor es quien lo perdonaba de sus pecados anteriores. Y en esa confianza es que David se acercaba a Dios. Como lo que quiero resaltar es que como pedía y decía, confío en ti. Pedía o alababa y decía, confío en ti. O sea, todo el tiempo él estaba expresando su confianza. Y ahora quiero decir, en lugar de confianza, su fe. Sí, o sea, su fe estaba en Dios. Esa era su seguridad. Y son hermosos estos versículos que acabas de leer, Merari, porque, o sea, lo que él expresa en alabanza y adoración, porque así yo lo Sí, leo, ¿verdad? Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. O sea, y es enorme. Y él lo sabía, porque volvemos, lo hemos mencionado nosotras y nuestras hermanas. O sea, el rey David era un hombre como nosotros, ¿verdad? Que tenía muchos defectos, se equivocaba, pero no lo hacía, pues lo hacía en su humanidad, claro. ¿verdad? Lo hacía en su humanidad. Es de mucha edificación saber, ¿verdad? Por lo que él pasó y luego leer los salmos, ¿verdad? De cómo él, su confianza, su fe estaba puesta en Dios y era humilde, ¿verdad? De reconocer que sin Dios no podía irse adelante. Entonces, ver cómo él amaba a Dios a pesar de todo lo que podía pasar por consecuencia, a lo mejor algunas cosas por consecuencia de sus actos, otras no, pero él todo el tiempo alababa a Dios, porque no sé si recuerdes que en el podcast anterior, mira, y que lo recuerden ustedes, les decía, sí, él estaba cansado, él estaba frustrado, estaba hasta asustado porque decía, tengo miedo, este, pero no se quedaba con eso, lo depositaba en Dios. Y entonces era tanta su fe en Dios que él podía alabar de esta manera. Y pues es un ejemplo para nosotros. Como hombres grandes de la Biblia también Sí, tenían, ¿cómo se dice? Pues sus defectos y flaqueaban sí, en errores y todo. Pero al final de cuentas siempre recurrían a Dios. Entonces así creo que es es. un ejemplo para nosotros también. Sí, así es. Como Abraham, ¿verdad? Llevó a su hijo cuando Dios le dijo, llévame y me vas a dar una ofrenda. Le decía, pues ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Y él obedeció, a pesar de que había temor en su corazón, ¿verdad? De él podía decir, es mi hijo, pero como hasta el final él obedeció, confiando en que Dios iba a proveer, se lo dijo a su hijo, Dios proveerá. Y Dios proveyó. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Como dices tú, Merari, ver y leer, ¿verdad? Cómo diferentes hombres de la Biblia tenían esa confianza y esa como fe en Dios y más que nada ahorita, ¿verdad? El acercarse y alabarlo en este momento, ¿verdad? Lo que quería resaltar es cómo aún estando en angustia, en temor, siendo perseguido, podía alabar y reconocer la bondad de Dios. Sí. Y dice, en secreto en el 20, en lo secreto de tu presencia esconderás de la conspiración al hombre. O sea, él sabía que Dios lo iba a proteger, que no iba a haber quien lo encontrara porque si Dios lo guardara, ¿verdad? Para lastimarlo. Y luego el 21, bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo.
maravillosa su misericordia. Digno es Dios de toda honra y gloria sobre lo que ha hecho, sobre lo en nosotros, en el mundo entero y sobre lo que va a hacer. Maravillosa es la misericordia del Señor Jesús y Él es digno de todo. Por eso, pues nada es como decíamos, ese creer que nosotros podemos hacer las cosas. Por eso mismo David en otro versículo decía, lo demás es vano, o sea, ¿cómo decía? De las banalidades de los hombres, me aborrezco, decía, aborrezco la banalidad de los hombres, o sea, de lo que creen en cosas vanas, de los que creen que por ellos o que por haber pedido a otros dioses, ¿verdad? Que los mismos hombres forman con sus manos, o sea, no, ¿verdad? Por eso David decía, o sea, lo aborrezco, porque él decía, todo eso es hueco, todo eso no tiene vida. En cambio, Dios, maravillosa es su misericordia. Entonces, bendito Dios, ¿verdad? Porque David nos enseña cómo debemos de alabar, adorar a Dios dentro de nuestras flaquezas y debilidades, teniendo la fe, la convicción de que el Señor Jesucristo nos va a salvar, ¿verdad? Él siempre fue una persona con un corazón sincero. Yo creo que por eso decía que él dice en un comentario en la Biblia, ¿verdad? Que David es conforme al corazón de Dios, porque a pesar de sus fallas, era una persona humilde, que sabía buscarlo, que tenía una fe completa en Dios. Entonces, vamos a leer el último versículo que es el 24, por favor, Merari. Sí, dice: Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Bueno, para mí, en este último versículo, después de que él hizo una adoración muy hermosa, nos alienta, en el 24, nos alienta, Sí, porque él sabe que se necesita ese aliento. Él lo necesitaba y él decía, bueno, pues yo los animo. claro. Dice, esfuérzate. Todos, dice, los que esperan, ¿en quién? En Jehová. Jehová. Esfuérzate. ¿Verdad que hay un versículo que dice, esfuércese y esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No te ni desmayes porque, perdóname, estoy contigo. Bueno, perdón. Quiero que leamos nuevamente Filipenses del 1 al 6, Merari, por favor. Filipenses del 1 al 6. Así es. Este versículo lo leímos también en el primer podcast y es uno de los versículos que, pues, voy a decirlo así, ¿verdad? De mis favoritos, ¿verdad? Que el Señor me ha mostrado. Y yo creo que yo no soy la única. Yo sé que hay muchas personas porque es un versículo que es de edificación, de bendición y, y, y aliento. ¿Es Filipenses qué capítulo? Es uno. Del 1 al 6. No, es capítulo 1, versículo 6. Ah, ok. Ok, capítulo 1, versículo 6. Sí. Dice: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Entonces, es Dios quien empezó una obra en la vida de David, cuando lo escogió, ¿verdad? Como rey de su pueblo. Y es Dios quien fue perfeccionándolo hasta el día. Así como Dios escogió al rey David, Dios te ha escogido a ti, Merari, Dios me ha escogido a mí, Dios los ha escogido a ustedes para ser sus hijos. Y nos va a ir perfeccionando cada día. ¿Cómo nos va a ir perfeccionando? Pues, ¿verdad? Quitando lo malo, llenando, ¿verdad? Lo que haya que llenar, puliendo. Entonces, es necesario padecer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también es necesario que nosotros tengamos esa humildad de reconocer que fallamos y que lo necesitamos, pero sobre todo adorarlo,
alabarlo, que es lo que debemos de entender y aprender. Que dentro de todo, ¿verdad? Hay que exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Deuteronomios 31, 6, por favor. ¿verdad? Sí. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjate. Sí, desde antes, ¿verdad? Sabían, ahora cuanto más nosotros, viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo dijo con su propia boca también, ¿verdad? Que Él va a estar con nosotros. Entonces, cobremos ánimo, no tengamos miedo, porque Jehová nuestro Dios va con nosotros. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros estemos buscando su voluntad. ¿Qué es lo que hacía David? Buscaba la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, es eso, poner nuestra confianza, poner nuestra fe en Dios, no quedándonos con las angustias, con los problemas, ¿verdad? O no quedándonos en el no me lo merezco. Realmente no lo merecemos. Pero tenemos quien nos ha justificado, quien nos ha redimido, quien ha pagado precio por nosotros, como para no tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, acerquémonos pues confiadamente a Cristo, sabiendo que por medio de nuestro Señor tenemos paz para con Dios. No sé si hay algo más, Merari, que tú quieras agregar, ¿verdad? Que nos quieras comentar sobre este salmo. Pues no, o sea, simplemente saber que tenemos a quién recurrir cuando estamos en angustia y que Él siempre tiene una respuesta y que debemos de confiar en su plan, ¿verdad? Así es. Entonces, por último, ¿verdad? Antes de terminar esto, quiero recordar y que quede bien claro, la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que nosotros no somos nada, ¿verdad? La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y David también nos lo enseña a través de los salmos. Al él declararse, ¿verdad?, como un pecador, y al saber que por medio de Dios tenía una victoria segura. No por medio de sus fuerzas, ni su inteligencia, ni su habilidad, porque era un hombre hábil, ¿verdad? Pero por eso es necesario que nosotros también, como lo hizo él, confesemos nuestros pecados, nuestras debilidades, y podamos dar esa honra y gloria para que así como es de testimonio, de edificación para nosotros escuchar, leer los salmos, ¿verdad? Como este Salmo 31 que escribió David, así también nosotros poder ser de edificación para otros y que el reino del Señor Jesucristo crezca, ¿verdad? Que a final de cuentas, como hijos de Dios, para eso fuimos llamados. Y si hay alguna persona que aún no ha acercado, ¿verdad? O sea, decidido a dar su vida a Cristo, pues esfuérzate y sé valiente y toma en cuenta que solo Dios tiene el poder para redimirte de pecado, para guardarte de las garras del enemigo, de tus enemigos, para perdonarte. Solo Cristo tiene el poder y darte esa paz y que nosotros podamos glorificar a nuestro Dios, así como lo hizo David al final de estos versículos del Salmo 31, que lo vuelvo a leer. Y voy a leer el 21 y el 22. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Fíjate, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Bendito Dios por su misericordia. Gracias a Dios por estos salmos que son de edificación y espero en Dios, ¿verdad?, que también sean de edificación para ustedes. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado estos 3 capítulos. Bueno,
grabaciones, ¿verdad? Y por su paciencia, y espero de verdad en Dios que hayan podido ser de edificación para todos ustedes. Dios les bendiga.